15, un minuto y estamos aquí en la frecuencia modulada Radio Resistencia 90.3 sin retórica, de lunes a viernes de 14 a 16 y como les anunciábamos, hoy con la presencia del doctor Carlos Salom. Es diputado provincial por la Unión Cívica Radical y le agradecemos mucho la gentileza de estar con nosotros, de acercarse hasta nuestra casa. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Para mí es un honor y la verdad que el programa tantos años, ¿no? Sí, sí, Así muchos. que con gusto participando de tu programa y bueno, un saludo grande a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Y este fresquito, doctor, vamos a tomarlo en su dimensión médica. Bien. ¿Cómo hay que afrontarlo? Sobre todo las personas que ya estamos en una generación hacia arriba. La naturaleza es tan sabia que previo a los fríos empieza a aparecer los cítricos, ¿no? Ajá. La vitamina C. Y no es una casualidad, es la naturaleza tan sabia que nos empieza a proteger con el consumo de vitamina C para prevenir las enfermedades estacionales en este caso. Y lo que decía la abuela entonces es así, Absolutamente naranja, pomelo, sí, mandarina. absolutamente sí. La otra, por supuesto, estar abrigado, bien hidratado, no pasarse en comidas que de alguna manera sean pesadas para que no nos congestione no solo la vía digestiva, sino también la vía respiratoria. ¿Cuál sería una comida pesada? Los picantes, los condimentos, Ajá. Por supuesto que sustanciosa, a veces uno la entiende como que nos da muchas calorías, y eso sí colabora, pero no tampoco pasarse al extremo porque si no trae otras consecuencias. Así que hay que ser equilibrado. Mira, esto lo comparo yo también como deportista, sobre todo el deporte motor, digo, el buen combustible hace que el vehículo funcione mejor. Lo mismo para el ser humano. Si cargamos buen combustible, nos alimentamos bien, ahora, la maquinaria funciona mejor. Ahora, ¿qué diferencia hay entre Infinia y Super para que la diferencia en precio sea tan fuerte? Bueno, además de comercial, tiene que ver con algunas normas ISO de que hacen de acuerdo con Ontanaque. Sí, lamentablemente perjudica mucho a los autos de alta gama y de tecnología muy sofisticada, el ontanaje y la composición de plomo, digamos, ¿no? Así que sin duda que perjudica. Ahí ya preguntándole con el largo tiempo, ¿no? Claro, de su faz tuerca. Así es, me pasa la otra. Porque muchas veces... Ahora, hemos usado de todo combustible en carrera, sí, sobre todo cuando nosotros que tenemos carreras en pueblos muy pequeñitos, humildes, en el medio de la montaña, y bueno, a veces no teníamos el combustible adecuado y cargábamos el que había. Y después había que... O sea que no es solamente marketing en este caso, sino que da algún beneficio cierto. Absolutamente, sí. Bueno, entonces aquel que puede pagar la Infinia que la pague. Si compra un auto caro, tiene que hacerse cargo de la Infinia, sí. Doctor, y pasemos ahora a la tarea legislativa. Usted venía de una gestión en la Municipalidad de Resistencia, pasó a otra que es la legislativa y el cambio es sustancial, es muy diferente. Mirá, el ritmo lo mantengo exactamente igual, porque es una modalidad que tengo en cada una de mis actividades, ¿no? Ir siempre con intensidad, con apasionamiento y al 100%. Y esto es un poco lo que mantengo como ritmo. En la concejalía hemos presentado arriba de 600 trabajos que fueron casi, de los 600 fueron aprobados casi el 80%. Proyectos de ordenanza, que son las leyes comunales, obviamente resoluciones y también declaraciones. O sea, fue muy intenso y además hicimos base en cuanto a algo que yo tenía, que tuve el honor de ser estatuyente, escribir la primera constitución de Resistencia ya por el año 2000, que fue un cargo ad honorem de 18 estatuyentes que escribimos la primera constitución. A partir de allí, bueno, prácticamente me hice parte del mundo del MUNI, del municipal, y particularmente de la capital de la provincia. Así que a mí la concejalía nos tocó momentos muy difíciles, como a todo el mundo, pero particularmente siendo concejal en una pandemia donde tenía que ejercer la doble función de médico y concejal, sacando ordenanzas muy fuertes, sobre todo lo que significaba el ordenamiento en una ciudad que venía bastante desequilibrada y desordenada con la pelea que había entre gobernador e intendente, y donde no se ponían de acuerdo con algunos protocolos que teníamos necesidad los ciudadanos. Así que ahí tuvimos una función fundamental. Yo era presidente de la Comisión de Salud,
Así que tuve, bueno, para mí fue desenvolverme dentro de lo que yo sabía bastante más y por suerte todos los concejales, los 10 concejales restantes, trabajamos al unísono y entendían de que yo de alguna manera era el órgano rector de la misma. Ajá. Y ahora en la legislatura provincial. Y ahora en la legislatura, y hablando de clima, hay que agradecerle a Diosito que así como nos ayudó alguna vez con una vacunación, digamos, por rebaño, cuando apareció la variante Omicron del COVID, que vacunó al mundo sin necesidad de la vacuna, pero ayudó a lo que vino después, que fue la vacunación o la inmunización hecha por el hombre. Ahora también Diosito nos da una mano con estos fríos, atenuando un poco la supervivencia de la mosquita que nos transmite el dengue y que nos pegó un duro golpe en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo casi, que no se venía el frío y donde tuvimos realmente picos muy fuertes con fallecimientos, ¿no? Comentábamos eso en el inicio del programa porque pasado mañana se inicia la vacunación contra el dengue, ¿no? En algunos departamentos. Así es. Bueno, un proyecto que he presentado ya por los meses de mayo. Ajá. En mayo presentamos un proyecto, tengo que decirte que me acompañaron incluso legisladores de la oposición, caso de Juanjo Bergia, y presenté un proyecto ¿para qué? Para que aprovechemos esta atenuación, que es como una latencia que tiene la enfermedad, la meseta, llamada meseta, que es lo que se preconiza para empezar la vacunación y evitar lo que se pedía anteriormente, un grupo de legisladores que se vacune ya en un momento de brote agudo, donde obviamente no es adecuado vacunar porque se puede complicar. Comenzará en 3 o 4 departamentos, hoy la 1 de agosto, está anunciado, ¿no? Mira, de la misma forma que pensábamos en la nación, el Chaco se transformó de una enfermedad de tránsito a una enfermedad endémica, un foco endémico que es propagador y diseminador de la enfermedad. El Chaco, tristemente, pasamos de un escalón a un escalón lamentable, pero somos los generadores de la propagación de la enfermedad. Entonces, la nación tiene que observar en forma federal y también como responsabilidad de gobierno nacional de que tiene que bloquear en lo posible para atenuar la diseminación y la propagación de la enfermedad a los focos endémicos. Y el Chaco es uno de ellos. Así que me parece muy bien. El Chaco y el noreste también, creo. No, seguro, pero tenemos que agradecerte que algunas provincias que tenían una administración ordenadita y que sabían que tenían fondos, compraron vacunas. Caso de Corrientes, Misiones, Salta, Santiago del Estero, pero el Chaco venía de un caos catastrófico financiero, económico, y por donde se lo mire, rascábamos la olla y no. Entonces le pedíamos a la nación. Claro. Así que esto es bueno, es saludable, sobre todo porque son 2 dosis, hay un tiempo entre una y otra. 3 meses, ¿no? 3 meses, y además la segunda dosis garantiza la atenuación de la enfermedad, no así la posibilidad de tenerla. Todavía no está en el plan de vacunaciones, ¿no? No está en el plan nacional, es el pedido que le hacemos a la nación, para que esté dentro del programa nacional, pero particularmente, reitero esto porque tiene que ser considerado así, en los focos endémicos. Porque si nosotros bloqueamos los focos endémicos, atenuaremos muchísimo, mitigaremos muchísimo la posibilidad de propagación a lo largo del país. Fíjense que este último verano, tristemente, los chaqueños llevamos la enfermedad a la zona de la costa, porque muchos son asintomáticos, pero tienen circulando el virus, la mosquita que pica, succiona, y transmite a otro, y el otro puede padecerla. Claro. Cuando usted dice la mosquita... Es la Aedes aegyptis, es la hembra del mosquito. Exacto, porque el mosquito... para no confundirlo, perdón, con la mosca natural, muy bien, normal. Muy bien. El mosquito, la hembra del mosquito, la Aedes aegyptis, es la hematófaga, es la que necesita sangre para vivir. La que chupa. Y es la que necesita sangre para vivir. El mosquito, el macho, no necesita sangre, vive de la savia y de los vegetales, es saprófito. Así que en este sentido, en este caso le toca hacer la mala de la película a la mosquita, y mientras esté el vector va a estar la enfermedad. Esto es así, sencillamente. Por supuesto que tenemos que seguir y aprovechando esta etapa con el trabajo mancomunado, articulado. ¿Sirve aquello del descacharreo, el descacharro y demás, las fumigaciones? Justo iba a agregar ¿Sirve eso? Claro, porque actuamos sobre el vector. Son 2 estamentos. Uno es el vector, que tenemos que tratar de erradicarlo. Por supuesto que esto va a ser muy duro porque ya lo dejamos avanzar demasiados años. Estos fueron malas políticas preventivas contra el dengue y particularmente el vector, pero sirve. Pero esto no sirve si no se hace al unísono y reiteradas veces. Si se lo hace una vez y lo hacemos
en zonas estancos, de nada sirve. Porque en una manzana, mira, te doy un solo ejemplo, una tapita de gaseosa que cargue agua clara y agua estancada, agua que no tenga movilización, puede alojar cientos de huevos que tengan el virus. Porque a su vez, cada huevo tiene millones de virus. Sí, sí. Y cuando cambia el clima, que levanta la temperatura, eclosionan los huevos, salen las pupas, las larvas y la mosquita. Claro. Y volvemos a tener. Alguna vez leía que uno de los mejores elementos, herramientas contra el dengue es dar vuelta. Absolutamente. Dar vuelta a todo aquello que pueda juntar agua. Y ni hablar las cubiertas, las gomerías. Ahí parecería que tiene una preferencia especial la mosquita de alojarse allí. Millones de mosquitos, ¿no? ¿El COVID puede también convertirse en una enfermedad endémica? Sí, estamos en una situación que dejó atenuada la pandemia, pero seguimos teniendo casos. Endémica quiere decir que todavía seguimos con virus circulante, y esto depende de los seres humanos. Claro, que sea habitual, digamos. Claro, en este caso, hoy por hoy tenemos lugares dentro del planeta que siguen siendo endémicos y hacen que continúen las mutaciones del virus, lo que hace que potencialmente tengamos que seguir nosotros insistiendo en la vacunación. En esto me conocen desde el minuto cero que teníamos la posibilidad de tener las plataformas de vacunación. Yo fui uno de los insistidores, si me permiten, a pesar de esas agitaciones de fantasmas que había con respecto a la vacunación, que evidentemente hubieron algunas circunstancias especiales contempladas, pero en la cantidad de tanta población mundial que iba a padecer, tengo que asegurarte de que la vacunación fue muy buena, muy buena. Además, te decía de que Diosito nos dio una variante que era muy contagiosa y no tan letal, que también ayudó, sobre todo en los países... Que generó anticuerpos. Claro, sobre todo, eso se llama la inmunidad en rebaño, sobre todo en los países del África subsahariana que no tenían acceso a las vacunas en aquellos tiempos, hoy también siguen restringidas las mismas. Pero acá nosotros tenemos vacunas gratuitas y tenemos que seguir vacunando porque tenemos casos. Una de las cosas que uno le tira la oreja a nuestro ministerio es que sigue informando de los casos que tenemos, aunque sean pocos. Pero sobre todo los que estamos en el área de salud, los trabajadores de la salud, tenemos que estar informados. Cosa que, por ejemplo, Corrientes lo hace sistemáticamente con el COVID y con el dengue. Doctor, en el aspecto netamente político de la gestión política de una legislatura. Estamos a 7 meses más o menos de la asunción de las nuevas autoridades locales, provinciales y nacionales. ¿Hasta cuándo perdurará esa etapa, si es que existe, de todo lo que se hizo está mal, todo fue un desastre, de denuncia permanente? Francamente, tenemos que saber de dónde venimos para hacer un diagnóstico. Como médico digo, uno tiene que hacer un buen diagnóstico para hacer una buena terapéutica. Bueno, el diagnóstico es que recibimos realmente una herencia muy compleja, muy compleja, en distintos niveles. Aún hoy tenemos algunas dificultades, caso de lo que apareció ahora de esa deuda del 2016 de Pepo, de millones de dólares. Pero bueno, también sabíamos que iba a ser difícil, quizás no imaginábamos tanto, pero para eso nos votó la gente, para afrontar esta situación. Así que, hecho el diagnóstico, ordenar la casa, que es lo que se está haciendo, y creo que se está haciendo a ritmo acelerado, direccionar los dineros públicos o los recursos que verdaderamente están bastante flacos, pero que rascamos la olla en todos lados y se golpea las puertas de la nación y a veces también responde. El gobernador, creo que con mucho equilibrio político, está trabajando fuertemente mirando a los chaqueños, y a veces hay que ir a golpear las puertas de Buenos Aires para que nos atiendan, algunas sí, algunas no. Pero creo que es cierto, ya son 8 meses, y yo noto que la sociedad está acompañando, a pesar de la impaciencia que hay en algunos temas, caso salud, que nos lleva más tiempo porque viene de largo proceso de falta de médicos, por ejemplo, o trabajadores de la salud, y esto no es fácil volver a llenar algunos lugares del recóndito Chaco más lejano. Por eso también presentamos algunas alternativas, como un proyecto de ley que se llama la telemedicina, la medicina en atención a distancia para acercar a los que están más lejos, le llamo yo, que ya lo están haciendo en otras provincias, y también ya lo iniciamos en el área del departamento Güemes, pero hay cosas que nos va a llevar bastante tiempo. Sí, hay obras que se están haciendo. Claro, sí, claro, se pueden mostrar y demostrar mucha gestión, mucha acción, pero también por ahí un punto de vista es que
a la mayoría de la gente o a mucha gente aquello de echar la culpa de todo lo que se recibió es, pero Cristina, pero Macri, pero sí. Medio que el cáncer no le importa. Así es, por eso dije, hecho el diagnóstico, yo soy por lo menos de la idea de que hay que mirar para adelante, agachar la cabeza y, como decimos, poner el talero bajo el brazo y pegarle una taconeada al caballo y meterle para adelante. Claro, porque el tema de salud, por ejemplo, en gestiones anteriores, también se promocionaba mucho, se está haciendo esto, se está haciendo lo otro, pero después, al parecer, cuando llegan las nuevas gestiones, demuestran que no fue tanto así. ¿No se llegaría también ahora en ese aspecto de falta de médicos, insumos? Bueno, hoy que haya las mismas carencias. Seguimos con carencias de lo que se llama el personal. Realmente médicos, ha habido un éxodo formidable. ¿Por falta de salario, falta de pago? Y buscaron nuevas expectativas. No había un estímulo para que nuestros médicos se queden en la provincia. ¿Cuál sería un estímulo? ¿Pagarles mejor? Pagarles mejor, darles herramientas para que desarrollen su tarea con más tranquilidad, los insumos, tener conectividad, tenerlos actualizados, darles seguridad, estabilidad laboral, estabilidad emocional, estabilidad en cuanto a la posibilidad de que dentro de unos años, cuando quieran volverse a los centros de atención, tengan esa posibilidad, pero hoy por hoy nos va a llevar bastante tiempo, y sobre todo porque no es una política tampoco de las canteras de profesionales, particularmente en las especialidades más imprescindibles, como son pediatría, clínica general, tocoginecología, medicina rural y cirugía general. La verdad que hoy por hoy son muy pocos los que van saliendo de esa cantera y más buscan las ultra especialidades que no nos sirven para nosotros. Así que creo que también aquí va a haber que cambiar la currícula y la ley de residencia. Y eso se nota mucho en la asistencia que está dando el hospital público hoy, que se ve con muchísima gente. Claro, porque no sé si saturado, pero está, lamento decirlo, pero no digo colapsado, pero sí saturado, como consecuencia que las trincheras previas, que son los centros de salud y los hospitales de menor complejidad, que son los que atienden en el interior o en nuestros barrios, a veces la gente los sortea, los salta y se viene al hospital, y obviamente el embudo termina en el pediátrico y en el perrando. Así que esto sí es una política de Estado que hay que volver a recuperarla, acompañado, insisto, de algo que es imprescindible, que es uno de los proyectos de ley que he presentado, que tiene que ver con la conectividad, con la historia clínica electrónica, con la comunicación, por supuesto, dentro de las normas éticas de la privacidad, pero sí que todo el sistema hospitalario, tanto público como privado, estemos interconectados para conocer rápidamente el diagnóstico o la historia clínica de nuestro paciente. El otro día recibíamos a través de los oyentes, ¿no? Un pedido a quien corresponde, decían que en el hospital Perrando eliminaron la posibilidad de conseguir turnos oncológicos por teléfono, que para mucha gente grande con ese problema o del interior era muy importante. Eso es muy extraño, porque creo que lo que se está haciendo es justamente tratar de que haya más comunicación. Pero bueno, vamos a averiguar. Solicitamos y nos decían exactamente, ya no nos dejan tomar desde la Dirección de Estadísticas del Perrando turnos oncológicos por teléfono. Creemos que, no sé, tal vez sería algo manejable. O circunstancial. No, eso, de hecho, yo obviamente estoy en contra. Cuanto más comunicación haya con Le dejamos el dato, doctor. Pero desde ya lo tomo. Porque que tal vez sirva para solucionar algo, ¿no? Pero es que tenemos todo. Mirá, yo me siento orgulloso de que la sociedad haya confiado en el gobierno de Leandro Esdero y en muchos de nosotros como legisladores, porque quiero decirte que como médico uno va solucionando o intentando solucionar de a uno en el consultorio. Pero cuando uno está en un lugar público, en caso de la Diputación, una decisión, una resolución o una ley puede beneficiar a miles de personas. Por eso también la tomo con esa responsabilidad. Así que claro que sí, vamos a averiguar de qué se trate, y en realidad debería habilitarse todas las formas de evitar la burocratización de esos estancos administrativos que de alguna manera conlleva a mucho malestar. Claro, sí. Así que, y sobre todo con el tema de salud. Porque tal vez sea algo muy sencillo, que tal vez ignoren las primeras líneas de mando. Pero no puede pasar eso. O un aspecto operativo, no sé. No tiene que le pasar. dejamos el dato. Gracias. Doctor, otro
proyecto que usted elaboró, que hizo llegar a los medios, es el de la adhesión provincial al RIGI. Sí, ¿no? sí. Vamos a aclarar lo que es el RIGI primero. Pero cómo no. Bueno, se trata de inversiones muy fuertes. Por eso la sigla justamente se refiere a grandes inversiones que superan los 200 millones de dólares. Yo incluso les sugerí ahora a nuestro gobierno, al gobernador mismo, de evaluar la posibilidad de que en esa adhesión tengamos la posibilidad de modificar, ya que a nivel nacional, por supuesto, las grandes inversiones, 200 millones por ahí de dólares, no son tan pesadas como algunos inversores que podamos tener en nuestra provincia o en la región, o argentinos. Entonces decía, ¿por qué no las provincias tener un escalón inferior de 100 millones de dólares para adelante? Y esto nos habilita a nosotros, cuando hablamos de dólares, a hacer inversiones en obras que necesita la provincia y que a veces no tenemos los recursos estatales como para llevar adelante, ni las posibilidades ni el acceso a créditos internacionales como para hacerlo. Así que en eso estamos, esto nos viene muy bien para ir pensando en trabajo genuino para los chaqueños, algo que es el mensaje permanente de nuestro gobierno, el gobernador Esdero, de que tratemos de buscar alternativas para trabajo genuino. Reitero esto, que es un poco lo que fortalece a toda sociedad y le saca de la esclavitud en la que estábamos todos los que... ¿Se fija algún tipo de obra en la cual se debe invertir o se podría invertir? Felizmente no, está abierto a grandes inversiones, grandes inversores, a grandes inversiones y grandes obras, pero también obras de mediana complejidad. Estamos hablando de rutas, el autódromo, por decir algo. Obra pública. Obra pública que sea útil para la sociedad. Ahora, las ventajas que se podría dar, usted nos indicará cuáles serían algunas de ellas a esas grandes inversiones, se supone que son de capitales no nacionales. No necesariamente sean foráneas, tiene que ser, yo creo, hoy por ejemplo, hoy comenzamos con una obra emblemática para los resistenciarios y para la región, la gran resistencia, que es la 9 de julio. Bueno, de eso estuvimos comentando más temprano y le queremos hacer una pregunta. Y eso ya es emblemático, porque 3 empresas chaqueñas, se presentaron otras empresas nacionales, pero 3 empresas chaqueñas fueron las que lograron la licitación, peleando ahí de igual a igual con otras empresas. A mí me llena de satisfacción saber que apuestan nuestras propias empresas a una obra tan importante y de mucho dinero para la provincia, claro, que va a llevar unos 12 meses, por otra parte. Claro, un año, dijo Esdero hoy, junto con el ministro de Infraestructura, creo, ¿no? Exactamente. Domínguez. Hugo Domínguez. Tal vez alguno de los reparos que se podría hacer a un proyecto de RIGI provincial en la adhesión es que dé lugar a que empresas de afuera tapen con su poder económico, con el lomo que tienen, a empresas más chicas nacionales. Va a haber un orden de prioridad. Ajá. Va a haber un orden relativo de prioridad para que tengamos una mirada muy fuerte a nuestros empresarios. Así que en esto sabemos que existen estas cuestiones, pero nosotros vamos a tener una mirada muy fuerte de fortalecer y robustecer a nuestro empresariado, que la está pasando bastante mal, y muy mal por otra parte, pero que te aseguro que me sorprende que apuesten entendiendo de que no vamos a alargar ninguna obra, caso la 9 de julio, si no se dispone de los recursos. Por eso también entienden de que aquí hay un juego de mucha verdad entre cada uno, tratando de que no ocurra lo que ocurrieron en otras épocas, donde se prometía y después se quedaban los empresarios sin cobrar o cobraban una parte y ahora... todos saben que tuvimos que asumir varias situaciones difíciles de zozobra para los empresarios como consecuencia de la falta de pago hace largos meses. ¿Qué beneficios se le otorgarán a aquellas empresas de adherir al RIGI? Bueno, todas tendrán una suerte de exenciones impositivas, facilitarle el avance rápido de las concreciones de las licitaciones, cosa de que no le creamos estancos ni burocracia a lo que ya de por sí es difícil. Así que estamos buscando todas las alternativas de facilitar la llegada de estas inversiones frescas para que se inviertan en nuestra provincia. ¿Y con mano de obra local es una exigencia? Sí, es una exigencia la mano de obra local y además que los fondos queden recorriendo y sostenidos en nuestra provincia, que no se vayan a otros lugares lejanos. No sé si tendrá algún tipo de similitud, pero en su momento se habló mucho
de inversiones extranjeras o de empresas grandes en las provincias, en las que instalaban algunos galpones nada más y se constituían en una herramienta financiera más que... Así es, o parecían también las aspiradoras, ponían la aspiración acá y se llevaban los fondos afuera. ¿Cómo se elimina Caso, eso? por ejemplo, con los pools de soja. ¿Cómo se elimina Bueno, eso? justamente porque está dentro de la ley, está en el articulado el mantenimiento del dinero circulante y los capitales dentro de la provincia por un término que podríamos fijar en 10 años. ¿Tiene el Estado capacidad de control de eso efectivo? Bueno, creemos que sí. Desde el gobernador para abajo estamos convencidos que esa es la herramienta que tenemos hoy y tenemos que usarla de la mejor manera posible, pero sabemos también que para que funcione hay que controlarlo y el Estado tiene esa responsabilidad. Claro. Además, creo que es una de las funciones del Estado municipal, provincial, nacional, ¿no? En todos los niveles. Aunque hoy da la impresión que hay mucha apertura desde Nación, fundamentalmente como para aliviar un poco esos controles o morigerarlos o que no existan. Pero intentaremos por todos los medios a que sea optimizado el ingreso de esos recursos y sean controlados. Porque obviamente son recursos que nosotros los necesitamos, pero no podemos también entrar en una suerte de despilfarro, no solo de la credibilidad, el despilfarro de la credibilidad de nuestra sociedad, sino también del dinero público. ¿Cómo está el proyecto en lo legislativo con los demás? Recién ingresado. Ajá. ¿Y cómo están las conversaciones para...? Bueno, mañana va a tener estado parlamentario. Ajá. Recién ingresa al Parlamento. Eso seguramente va a pasar a la comisión que yo presido, que es la de Obras Públicas. Seguramente va a pasar a Hacienda y Presupuesto. Seguramente va a estar dentro de la discusión en cada una de las comisiones que tenga injerencia y donde todos los legisladores, y como lo saben perfectamente, nosotros no tenemos ni siquiera el quórum ni la mayoría simple, o sea que tenemos que compartir esta información, compatibilizarlo y llegar a un acuerdo entre todos los pares para sacarla. Así que tengo que decirte que hay sorpresas positivas en esta sociedad. Algunos no leyeron el mensaje ni lo van a leer jamás de las urnas, pero sin embargo en la oposición yo observo, por lo menos en algunos legisladores, madurez, sensatez, templanza y conocimiento y experiencia, sobre todo los que fueron intendentes, concejales o que tuvieron cargo de responsabilidades serias en el manejo de la cosa pública, pero sobre todo en municipios, acompañan generalmente proyectos que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de todos los chaqueños, que vienen desde el orden provincial, desde el oficialismo, y sin embargo ha sido acompañado por algunos legisladores de la oposición. ¿Requiere mayoría simple la aprobación del proyecto? Requiere mayoría simple. Ajá. Así que estamos ahí muy cerca del... Pero creo que, mira, he tenido sorpresas, reitero, positivas en algunas leyes que, en el caso de la que he presentado yo, que tenía que ver con las chacaritas, esta suerte de espada de Damocles que teníamos los chaqueños con respecto a la comercialización de cosas usadas, y sin embargo necesitaba estricto quórum y fue superada las expectativas, fue acompañado casi por la totalidad de los legisladores, excepto una legisladora que votó en contra, que incluso ese voto en contra hace que legitime aún más a la Cámara de Diputados. O sea que tienen toda la posibilidad de... Así es. ¿Se va a tratar sobre tablas en su momento? No, seguramente no, por eso decía, va a pasar a las comisiones con alguna preferencia de pronto tratamiento. Seguramente hacer 1 o 2 sesiones, no más de eso, porque tenemos que empezar a moligerar el ritmo que necesita la sociedad. ¿Cuál cree usted que van a ser los factores de ese proyecto de ley que más cuestionamiento puedan tener y cuáles son las fortalezas del proyecto? Las fortalezas son que los recursos que ingresen va a beneficiar también a los municipios, de modo tal de que aquí hay intereses muy coincidentes entre, saben ustedes que la mayoría de los municipios están en manos de la oposición en este momento, así que reitero lo que dije al principio, el hecho de conocer la cosa pública, el manejo, las necesidades y las falencias va a hacer que se fortalezca el mismo proyecto. Doctor, mucho se habló en las últimas horas, sobre todo en las redes sociales, que bueno, hay que tener mucho cuidado, que Magda Ayala se alió al gobernador, ¿es cierto eso? ¿La intendente de Barranqueras? ¿Qué sabe? No creo que políticamente, es una referente muy fuerte, está en un municipio realmente importante como es el puerto de Barranqueras. De hecho, ahí, por ejemplo, podemos hablar de coincidencias en el manejo de la cosa pública
y en las coincidencias de que tenemos que, en este año que no es electoral, ponernos de acuerdo para sacar adelante y dar respuesta a la sociedad. Lo mismo digo en general, yo reitero que, y lo digo, aprovechemos este año que no es electoral, que es un año que tiene que ser fecundo, que tiene que ser intenso y que además, y vuelvo a lo que dije al principio, hay algunos que no van a cambiar, los que son populistas, los que están en la agachada, en poner palos en la rueda, eso va a existir siempre, pero es un porcentaje menor. Esto mismo que dice usted, prácticamente el mismo concepto y palabras se decía en la gestión anterior, de ustedes que eran Pero la ellos, oposición. no, pero ellos tenían la mayoría de los 2/3. Nosotros nunca, la verdad que gobernaron los 16 años con la Cámara como una escribanía, perdónenme los escribanos, pero era un acompañamiento permanente. Nosotros, los legisladores que estaban, pobres, podían gritar, pero era como ladrarle a la luna. En este caso no, es al revés. Ahí, por eso le doy mucho más valor a los de la oposición hoy, que toman decisiones, insisto, reitero, con madurez, estudian mucho todos los proyectos, cuestionan, y es bueno que así sea, pero acompañan también con esos cuestionamientos. Me refiero, por ejemplo, a diputados como el diputado Verge, al diputado Basilés Ivanov, Oncharú, Juan Carlos Ayala. Bueno, son legisladores que yo valoro mucho con quienes están más opuestos en contradicción, podríamos decir. Claramente son con los que eran responsables del gobierno anterior de Capitani, como el que era, digamos, el ministro de Economía, que manejaba prácticamente toda la caja del Estado, Pérez Pons. Y obviamente Chacho Cabana, que también manejaba a discreción lo que era la cosa pública del área de desarrollo social. Ahí hay poco encuentro o nada, coincidencia. No obstante eso, obviamente esto siempre soy muy claro, yo lo personal es una cosa, y lo político tengo profundas diferencias y hay diferencias, pero en lo personal tenemos una excelente relación respetuosa. En cuanto a la comunicación, y vamos a hablar de la legislatura, ¿no hay mucho TikTok y poca información, diputado? Estamos tratando de ayornarnos a estos tiempos del TikTok, ¿no? Pero yo sostengo de que sigo con las viejas actitudes de respeto, de valores, de comunicación, y soy de tratar de que la comunicación sea el mecanismo directo de enaltecer sobre todo una Cámara de Diputados que durante muchos años fue cayendo en su prestigio y en su jerarquía y nos lleva a un trabajo muy fuerte el que tenemos que hacer para levantarlo. Claro. Le digo esto porque, por ejemplo, retomando nada más ya y abusando de su tiempo, ¿no? Uno de los temas que usted hablaba, hoy el gobernador y el ministro anunciaron la pavimentación de la 9 de julio. Sí. Pero ayer, y en su totalidad, dice hasta la avenida España, después hasta Balsa, Gaboto y demás, sí, ¿no? Ya en Barranqueras. Pero ayer salió una comunicación de la Municipalidad de Resistencia diciendo que iban a faltar la 9 de julio del 3.000 al 2.800 y daba el mapa de comunicación. Bueno, por donde felizmente hoy... ¿Eso anula sé que no es su competencia, pero entiendo, ¿anula una información a la otra? La de hoy es la que yo participo directamente como presidente de la Comisión de Obras Públicas, junto con el ministro de Obras Públicas, junto con el presidente de Vialidad Provincial, pero particularmente viéndolos juntos en el mismo mensaje al gobernador Esdero y al intendente Roy Niquit. Eso a mí me da la pauta de que hay una sincronización y una articulación perfecta de una armonía que necesita el trabajo mancomunado de la política, sobre todo porque la demanda más fuerte que tiene la sociedad es que nos dejemos de jorobar con las internitas y las situaciones personales. Aquí hay que poner todo para que la gente entienda que la política elevó su jerarquía y por encima de algunas diferencias que pueda haber, está la sociedad. Claro. Así que hoy el mensaje fue muy claro. Al unísono, de que vamos a trabajar más. E incluso, como bien lo decía, el segundo tramo ya ingresamos a Barranquera, así que estaremos trabajando también con la intendente, que es de la oposición, pero que no por ser de la oposición no vamos a dejar de lado, porque entendemos que ella ganó legítimamente la elección y representa a los portuarios. Así que en eso se trabaja mancomunadamente. Relacionando lo político y el tema específico suyo, que es la salud en lo profesional, digamos, las modificaciones en la dirección del pediátrico, ¿es una internita o es por política de salud? Tengo que confesarte de que
no estoy muy imbuido del Poder Ejecutivo a nivel del Ministerio de Salud. Quizás estoy más comunicado con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Industria, hasta con Cultura. Con el Ministerio de Salud dejo que tengan libertad de acción y no me involucro fuertemente para no perjudicar el normal accionar que tiene ese ministerio. Sobre todo teniendo en cuenta la importancia del pediátrico, ¿no? Para mí el pediátrico es el corazón de la salud porque toma algo pero tan sensible como a nuestros niños. Así que, y además reconozco que hace mucho esfuerzo para estar a la altura de la demanda, que es muchísima. Así que realmente aplaudo el esfuerzo que hacen todos los trabajadores de la salud para responder a las expectativas que tiene la comunidad, y aún así, obviamente, estamos en deuda. Sabiendo que en objetivos generales tal vez el radicalismo esté cercano hoy a la Libertad Avanza, al presidente Milei, ¿qué opina de su estilo tan especial y a veces si tengo que actuar por una el opinión estilo, irrespetuoso, ¿no? Claro, si tendría que ser por el estilo, obviamente yo soy de los que deben respetar siempre a quienes piensan distinto y sobre todo no tomar actitudes casi violentas. Las tuvo con el radicalismo, pero coincido que dejando de lado la cosmetología de su histrionismo, algunas cosas tengo coincidencia de llevar un país adelante haciendo lo distinto a lo que hacían los que gobernaron anteriormente. En esto sí coincido, pero no en el histrionismo y en la violencia que a veces se manifiesta. Pero naturalmente tengo que confesarte de que no estoy para nada de acuerdo, y esto es personal, no hago cargo a nadie más, pero como cuarta generación de la Unión Cívica Radical en la provincia del Chaco, desconozco absolutamente al presidente Lustó como referente de nuestro partido. Creo que está muy lejos de ser un radical con sus valores. Es un tema solucionarlo internamente, dentro del radicalismo. Ya se lo he manifestado públicamente y por vía de correspondencia, porque realmente ha actuado y nos ha dejado muy mal a nivel nacional y a nivel provincial. Y el radicalismo viene bastante cascoteado con eso, porque en su momento fue Lilita Carrió, después el presidente Macri, después Milei antes de ser presidente y ahora estamos también, hablando, ¿no? de un centenario partido, uno de los más antiguos de Latinoamérica, que tiene raíces muy profundas dentro de lo que significa la nación, el patriotismo, la soberanía, y nosotros no podemos despilfarrarnos con alguien que, insisto, a mi modo de ver, no representa a la Unión Cívica Radical. La última, diputado, este proyecto del RIGI, que se va a tratar mañana, me dice usted, en comisiones por lo menos, y algún otro que le dé importancia para la continuidad de su gestión legislativa. Bueno, estamos ingresando lo que significa la aplicación de la inteligencia artificial en la salud, obviamente, insisto, en un marco de ética y de controles. Bien lo saben de que así como la energía nuclear puede ser direccionada a ser devastadora, también puede ser para usar como energía y como medio de utilizar en la salud. Lo mismo la inteligencia artificial, así que estamos ingresando un trabajo muy fuerte en cuanto a la inteligencia artificial en el área de salud. Es un proyecto que me quita el sueño porque ni siquiera estamos trabajando, y además si a nivel mundial el mismo Ghebreyesus con la Organización Mundial de la Salud todavía no lo pueden corsetar al proyecto para redondearlo, así que se imaginan que a nivel nacional tampoco existe ninguna situación, y si lo podemos sacar en el Chaco sería de alguna manera protagónico, fundamental en el trabajo mancomunado que tenemos que hacer para bien de todos los chaqueños. Doctor Carlos Salón, diputado de la UCR, muchísimas gracias por este tiempo, hablamos 40 y pico de minutos. Bueno, muchas gracias, muy atento, y estamos en contacto en forma permanente. El agradecido soy yo porque nos permiten hacer un poco de rendición de cuentas de nuestro accionar, así que agradecido por la invitación. Muchas gracias.